Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy queremos trabajar un grupo de 3 azaleas. La idea es recrear un paisaje a partir de 3 azaleas Satsuki, 3 azaleas de distinto tamaño, eso sí, tienen el mismo color de flor, y recrear un poco esta sensación de grupo, como si estuviéramos viendo 3 árboles en el campo. El trabajo consistirá en hacer la poda, colocar las ramas y hacer el trasplante, lógicamente, para colocarlos en una maceta para recrear esta sensación de paisaje. Como ya hemos dicho, los árboles tienen distintos tamaños. En estos grupos siempre un árbol será el más grande, por tanto el árbol principal. Normalmente se van numerando 1, 2, 3, en este caso este sería el número 1, el árbol más alto, el principal. Vamos a ir podándolo, pero hay que tener en cuenta una cosa: la poda en estos casos no se limita a quiero hacer un árbol bonito. En este caso tenemos que tener en cuenta que la formación del árbol corresponderá al lugar y función que ocupará dentro del grupo. Entonces no es un árbol que tenga que estar bonito por sí mismo, por decirlo de alguna manera, sino que pierde un poco esa importancia única o personal en aras de que haga una buena función en el grupo, que todos los árboles pues tengan un sentido. Algunas ramas la azalea tiene una forma de crecer muy característica, a veces tira chupones muy fuertes, crecimientos muy horizontales también, y bueno, pues es el momento también de ir corrigiendo algunas de estas direcciones para conseguir este tipo de trabajo. Lógicamente, aunque yo tengo ya el esquema en mi cabeza de dónde va a ir cada árbol y por supuesto cómo quiero colocar cada rama, también es verdad que habrá que ir haciéndolo poco a poco, de tal manera que al final siempre tiene que haber un ajuste cuando se junten todos los árboles. Más vale pecar de dejar alguna rama que luego te pueda ser importante para el diseño, que no quitar todo de golpe. Incluso hay ramas que debajo de ellas tienen brotes no deseados, y esto implica pues que hay que quitar estos brotes que salen debajo de ramas, en axilas, en uniones, ramas que seguramente nos van a dar debilidad. Incluso ramas que salen del interior de las curvas, pues también es mejor quitarlas para que se vea bien el movimiento. Sí, el tronco es importante en todos los bonsáis. En el caso de un grupo, de un paisaje o de un bosque, la importancia del tronco es capital. Por eso vamos a quitar todos estos brotecillos para que la curva se vea limpia. En estos grupos también es habitual trabajar con un número de ramas pequeño, un bajo número de ramas, porque no ha lugar el que tengan tantas ramas a la hora de vivir. Hemos elegido para este trabajo, ahora os lo enseñaré, una maceta plana tipo paisaje, y claro, no hay mucho espacio para dejar muchas ramas. Por eso digo, no diseñamos un árbol como tal, sino que lo que hacemos es ver qué forma queremos que tenga nuestro árbol, y a partir de ahí colocar. ¿Veis? Mirad la parte de abajo como ya ha ido cambiando. Estamos perfilando la rama principal, y todo lo que sobraba en toda la parte de abajo pues se ha ido quitando, tanto ramas que salían en los interiores de las curvas, como ramas traseras que en este caso no eran necesarias. Pasamos a la otra rama, que como veis pues también está muy larga, y bueno, pues hay que ir cortándola poco a poco. También aprovechamos esta poda para ir consiguiendo adelgazamientos, buscando conicidad. Entonces ahí es donde también hay que ir mirando por dónde cortamos. Ramas secas, hojas viejas, pues también hay que ir quitándolas para ir mejorando.
en las azaleas a veces hay brotes que son brotes que van saliendo estacionalmente y que van a ser débiles siempre. Entonces, cuando detectemos algún brote que no tira bien, es mejor quitarlo, porque ese brote difícilmente va a valernos para nada. La idea es seguir estructurando la rama para que ocupe el sitio deseado. Bueno, ahí podría valer el primer golpe. ¿Veis? Ya tenemos dos partes bien equilibradas. Vamos subiendo al piso siguiente, vamos limpiando. No tiene una ramificación muy tupida, y esto pues bueno, nos facilita bastante la tarea. Por eso también se han elegido estos árboles a la hora de confeccionar este grupo, ¿no? Unas azaleas unas azaleas Satsuki, como digo, que se prestan muy bien a este trabajo por no estar todavía muy formadas. Están muy bonitas, además la floración este año ha sido estupenda, ha sido francamente bonita, y bueno, pues es lo que nos ha llevado a pensar que podíamos trabajar este tipo paisaje. Vamos a rematar el ápice. Ya digo que luego el toque final habrá que darlo con los árboles puestos en la bandeja para hacer los ajustes, sobre todo de distancias de algunas ramas, y vamos a ir saneando y diseñando un poco también el propio ápice. Importante que no sea un ápice muy cabezón, entonces ir reduciendo distancias. Y en la medida de lo posible, pues ir dibujando un poco esa distancia. En esta época del año normalmente las azaleas responden bien a estos trabajos, por eso lo estamos haciendo ahora. Brotes que salen muy cruzados, hay que ir mirando bien por dentro para limpiar bien brotes que sean demasiado feos, ¿no? Sobre todo cruzados, ¿no? Ya digo que la tendencia de crecimiento es muy horizontal. Luego, de todas formas, también se puede mirar a ver si se necesita algún tipo de alambrado en alguna rama. La verdad que para este árbol de momento no estoy viendo ninguna necesidad, pero bueno, a lo mejor incluso luego, una vez que esté todo terminado. De podar, me refiero. Hay algunos brotes que salen muy en las axilas, en las bifurcaciones, y esos hay que quitarlos. Bueno, pues prácticamente con esto el árbol principal estaría ya podado. Me falta un poquito aquí atrás. Lo normal sería que después de esta poda el árbol brotara, con lo cual el paso siguiente sería lógicamente hacer el pinzado. Un momentito. Bueno, yo creo que ahí el perfil está bien. Bueno, una cosa, como estamos viendo, el árbol tiene una dirección a derechas. Por lo tanto, esto quiere decir que el grupo
su dirección será también a derecha. Ya cuando se han seleccionado los árboles, cuando se han mirado los movimientos, se ha visto que interesaba más. Si el movimiento de base y de árbol era interesante ponerlo a la izquierda o era ponerlo a la derecha. Bueno, esto de las direcciones ya sabéis que en bonsái también tiene mucha polémica por las tendencias europeas y asiáticas, pero en cualquier caso yo me he dejado guiar exclusivamente por los árboles, y en este caso pues yo creo que la dirección hacia la derecha del árbol principal es más que notoria. Por lo tanto, aquí no creo que haya ninguna discusión de si tuviera que girar el árbol o ponerlo mirando a la derecha. Además, sobre todo, ya no solamente es la cuestión de la dirección del árbol principal, del tronco o del movimiento desde el nevari, sino incluso esta rama de aquí. Esta rama de aquí en ningún caso podría ir a la izquierda, con lo cual, en este caso, quedaría a la derecha. Bueno, pues hemos terminado el primer árbol, vamos a por el siguiente. Vamos a podar el número 2. Este árbol tendrá como función crear un efecto de profundidad, es decir, va a ir en la parte de atrás. La idea es dibujar una especie de triángulo a la hora de colocar los árboles, de tal manera que este será el que ocupe la parte trasera, que ya digo, tendrá como misión crear ese efecto de profundidad. Vamos a podarlo, por tanto, quizá quitando más ramas en la parte delantera, que es la que va a ir pegada a los otros árboles, dejando más ramas para crear este efecto de profundidad en la parte de atrás. Esta azalea tiene muchas ramas pequeñas saliendo de heridas, saliendo de restos de antiguas ramas, y me temo que aquí hay que limpiar muchísimo. Entonces vamos a empezar, como siempre, de abajo a arriba para ir quitando primero todo lo que está mal direccionado o que es demasiado largo, y a partir de ahí empezar a colocar. Importante es que además pasa una cosa importante, decía, dejar las ramas que quedan bien colocadas, también porque un exceso de ramas pues lógicamente va a debilitar a las que dejamos. Entonces es mejor ser prudentes a la hora de qué es lo que se puede dejar y qué no. Es verdad que una poda excesiva siempre tiende a debilitar al árbol, entonces ahí por un lado juegas con el efecto estético de que la rama quede bonita y quede bien colocada y que cumpla bien la función, pero por otro lado lo más importante es que desde el punto de vista de salud no debilitemos en exceso al árbol. Bueno, ya vamos limpiando. Vamos a ver aquí en la parte de aquí, vale. Se ven brotes incipientes, lo cual quiere decirse que alargarán en breve. Como he dicho antes, pues esos habrá que pinzarlos posteriormente. Aquí igual tenemos mucho brote, vamos a ver qué podemos quitar. Algunos tiran con mucha fuerza, como chupones, también conviene quitarlos, por supuesto. Además, estos con tanta fuerza suelen tirar entre nudos muy largos, lo cual conlleva una más dificultosa formación. Hay un buen lío porque hay muchísimos brotes juntos. La tarea de limpieza aquí es fundamental, quedarnos con lo que nos interesa. El frente sería este que tenemos aquí, por lo tanto vamos podando en consecuencia. Es importante no perder de vista el frente.
Esta es una vara larguísima también, puede llegar a ramificar, pero le cuesta mucho. Aquí tenemos que hacer alguna poda más intensa porque hay una bifurcación interna. Entiendo que desde la cámara no se aprecia, pero ahora cuando lo cortemos quizá se vea bien. Ahora mismo es que tenemos distintos pisos y esto contribuye a crear una dificultad grande en la formación de la rama. Vamos a ver si podemos. Esta azalea en su momento se hizo la limpieza de flores cuando terminó o cuando estaba a punto de terminar la floración, y es el tiempo que ha pasado hasta ahora de empezar a formar los nuevos brotes. Revisamos que no haya ninguna ramita seca, que es habitual cuando están tan tapadas que alguna en el interior pues pueda quedar un poquito más seca. Importante que la punta de la tijera funcione bien porque claro, aquí estamos trabajando en espacios muy pequeños y es importante trabajar con la punta de la tijera. Esta rama yo creo que está todavía larga, entonces voy a ver si la corto un poquito, porque ya digo que este árbol es un árbol trasero, entonces esto está muy largo todavía. Entonces voy a ver por dónde puedo reducir. Esta podría ser una, esta podría ser otra. Bueno, ya he reducido un poquito más y bueno, yo creo que con eso estaría bien. Voy a dejarlo así hasta que hagamos el plantado. Si con el plantado hay que meterse un poquito más con la poda, pues nos metemos un poquito más con la poda. Ya hemos terminado de podar los 3 árboles, vamos a proceder ahora a sacar el árbol de la maceta, y lo primero también que queremos hacer es limpiar el nevari, ver un poco qué situación de nevari tenemos, limpiar el musgo que haya subido un poquito por el tronco. Vamos a utilizar distintos cepillos, el palillo, algún tipo de punzón también. Bueno, pues según las características vamos utilizando distintas herramientas. Empezamos con el palillo a retirar el musgo de la base. Se regó los árboles ayer por la tarde para que no estuviesen hoy demasiado húmedos, pero todavía conservan algo de humedad. Entonces lo haremos con suavidad para no levantar la corteza y descubrir el nevari, que por cierto vemos que tiene un nevari muy interesante. Podemos retirar el musgo con cuidado para usarlo posteriormente. El que está feo, con muchas malas hierbas, por ejemplo tipo hepáticas o así, pues es mejor quitarlo. Este por ejemplo está muy bien, se puede guardar. Con cuidado vamos cepillando la base. En este caso estoy utilizando en primer lugar el cepillo de nylon, que es menos agresivo que el metálico. Y con el palillo limpiamos un poquito más
el nacimiento de las raíces, descubriendo el nevari. Bueno, tiene un nevari muy bonito, bastante extendido y además muy bien colocado en base al movimiento del propio árbol. Hay que ir haciéndolo despacito para no levantar la corteza de las raíces. Si se levanta un poco tampoco pasa nada, ¿eh? Todo en su debida medida. Si hay alguna parte dura, pues siempre podemos echar mano de alguna herramienta metálica un poquito más fuerte para ir limpiando. Sobre todo hay que entender que estos árboles están plantados generalmente en canuma pura y a veces esa canuma pues se endurece mucho y se queda ahí muy pegada a las raíces, y es lo que hay que intentar quitar. Entonces cualquier tipo de pequeña gubia, buril, etcétera, podría ayudarnos si el palillo viéramos que no es suficiente. En cualquier caso, cuando utilicemos herramienta metálica habrá que actuar con más cuidado porque puede ser muy agresiva. Bueno, ya tenemos este inicio de árbol ya limpio de base del árbol, y vamos a soltar el alambre que está en la parte de abajo. Tengo que coger el cortalambres, perdonad un segundito, y procedemos a soltar el alambre que está sujetando el árbol por debajo de la maceta. Podemos probar a ver si con un pequeño golpe sale. Pues sí, ha salido. Entonces ya tenemos este cepellón suelto y bueno, vemos que está bastante compacto, por lo tanto habrá que ir limpiándolo poco a poco. Normalmente la azalea hace como una telilla en todo muchos árboles lo hacen, pero bueno, la azalea es que la raíz es muy fina, entonces hace una telilla muy compacta, con lo que habrá que ir soltándola poco a poco. Los alambres que sujetan las rejillas, pues exactamente igual. Bueno, pues iremos poco a poco limpiando. Cuidado cuando limpiemos árboles, que no choquemos con las ramas en ningún sitio. Entonces, en este caso, dejo volar la copa para afuera de la mesa para que no se apoye ninguna rama en ningún lado, y así es más fácil. Podemos empezar con alguna herramienta un poco más agresiva, tipo garfio, o si no con el kumade, pues también igualmente. Entonces es cuestión de ir limpiando un poco esa primera capa que nos da acceso ya al interior del cepellón. Mira, aquí ya aparece la rejilla. Estas raíces, pues evidentemente no queda más remedio que romperlas, porque claro, para que caiga la tierra pues no queda otra. Bueno, pues estas rejillas se retiran. Vemos que hay algunas piedras de granulometría más alta para que hagan el efecto de drenaje. En el mundo de la azalea, en todo el bonsái en general, es así, pero en el tema de la azalea particularmente importante es que el sustrato drene bien. Hay que hacerlo con calma, despacio, poco a poco. En este caso, como vamos a hacer un plantado tipo bosque o paisaje, pues habrá que hacer una buena reducción del cepellón, que no creo que esto nos dé ningún problema, pero siempre, pues lógicamente, cuando se planifica un trabajo de este tipo, es un trasplante un poco más especial que cuando haces un trasplante de un árbol en solitario.
muy buena raíz, muy fina, y yo creo que con el Kumade podemos ir tirando bien. Vamos limpiando también todo el borde. Bueno, de momento vamos a llegar hasta aquí. Este sería un poco el volumen que queremos dejar para los 3 árboles, y luego ajustaremos de alguna manera las distancias, pero bueno, como veis presenta un cepellón súper plano, y luego pues se ha podido recortar muy bien. Luego, si hay que ajustar un poco más la parte de abajo a la hora de que queramos meter más tierra nueva debajo, pues lo haremos sin ningún problema. Entonces este de momento le vamos a dejar así, y vamos a proceder a limpiar los otros 2 cepellones. Esta es la maceta que hemos elegido para hacer el plantado. Ya la hemos preparado con las rejillas para tapar los agujeros de drenaje, los alambres para sujetar los árboles. Yo creo que tampoco hace falta mucho alambre, porque se van a sujetar muy bien también entre sí. Entonces, bueno, creo que esta maceta, para crear esa sensación de grupo, relativamente plana y de un color que creo que armoniza perfectamente con el color de la flor. En este caso no hay que perder de vista que estamos hablando de azaleas, entonces la flor es condición sine qua non en el cultivo de estas especies, a la hora de tenerlo en cuenta. Hemos preparado una mezcla ácida con canuma para que la azalea pueda cultivar bien. Echamos una primera capa de tierra por toda la maceta, y ahora vamos a ir colocando árbol por árbol. Siempre empezamos por el principal. Vamos a ir colocándolo, colocamos el alambre ya según vayamos a ir atándolo, importante, y cogemos el árbol principal, que como ya vimos, pues ya le habíamos limpiado las raíces, podado, etcétera, etcétera. Colocamos, intentamos que la tierra entre bien entre las raíces, también es importante, y buscamos la mejor posición. He hecho un poquito de tierra en el lateral porque voy a ajustarlo ahora al lateral. Ahí está. Y ahora lo que quiero es inclinarlo un poquito. He hecho un poco de tierra para buscar un punto de inclinación que mire un poquito al espectador. Yo creo que una cosa así podría quedar bien, un poquito más a lo mejor. Vale, yo creo que ahí está bien. Lo voy a girar para que veáis cómo quedaría de lateral. Vale, y vamos a colocar ahora la trasera. Voy a ajustar un poquito el alambre. Y vamos a colocar ahora el que va en la parte de atrás. Ajustamos un poquito la tierra. La idea es que la base desde el frente pues se vea bastante próxima. Entonces colocamos las raíces tanto por un lado como por otro, vamos ajustando y buscamos el punto también de inclinación. Metemos la tierra bien por debajo y también
vemos cómo queda. Voy a ver cómo queda por delante. Bien. Bien. Vale. Colocamos bien la tierra. Perfecto. Y ajustamos también con el alambre. Perfecto. Vale. Y vamos ya por último con el lateral, con el más pequeño de los tres, para ver cómo podemos ajustar las distancias. Tienen que ser distancias desiguales. Ajustamos también la tierra. Como es un efecto paisaje, yo creo que queda bonito que el suelo no quede liso, sino que tenga un cierto movimiento que queda como mucho más natural. Se me había girado un poco. Bueno, yo creo que ahí lo tenemos. Ahí está. Es decir, no pueden quedar en la misma línea. Este queda un poquito más metido, este queda un poquito más para afuera. Luego, con el paso del tiempo, lógicamente los nevaris se van a ir ajustando, van a ir creciendo, se van a ir uniendo, y esto también va a dar una visión mucho más bonita del conjunto. No es ahora el momento en el que van a quedar más bonitos precisamente. Bueno, quizá haya que hacer algún pequeño ajuste de poda, pero bueno, está bastante ajustado. Lo vemos también lateralmente, lo vemos también desde la trasera, el otro lateral. Vale, pues ya quedaría solo atar el árbol que acabamos de poner. Quiero ajustarle un poquito más, no, está bien porque está en la línea. Vale, y además el punto de inclinación creo que queda bien. Vale, perfecto, pues no lo voy a tocar más, así está bien. Atamos con el alambre, intentamos que no se vea mucho también. Y ya por último procedemos a rellenar con tierra, con ayuda del palillo, como siempre. Voy a ajustar un poco el primero, que le había dejado un poco provisional hasta ver qué pasaba. Vale, pues ya está. Terminamos de colocar todo el sustrato con ayuda del palillo para evitar que queden huecos, como siempre, ajustando bien, sobre todo en este caso los bordes, porque claro, es verdad que en este caso la plantación en grupo pues hace que los cepellones estén muy compactos, muy juntos, muy apretados, y pues bueno, hay que sobre todo los bordes que queden bien colocados. El borde además incide no solamente en que tiene que quedar bien para que cultive bien, regue bien y todas estas cosas, sino también asegurar la posición del árbol para que no se mueva, porque claro, hemos cambiado en los tres casos, los tres árboles, hemos cambiado la posición de plantado original que tenían. Prácticamente con esto estaríamos ya terminando.
Ahora asentaremos por también un poquito en las uniones. Comprobamos que ha entrado bien la tierra donde había más hueco. Al final parece que no, pero hay profundidad. Entra el palillo hasta más de la mitad. Y con esto pues prácticamente estaría terminado el trasplante. Hemos terminado ya el trabajo, hemos rematado el suelo poniendo una fina capa, no hace falta poner mucha cantidad, una fina capa de musgo sphagnum. Estamos en pleno verano, entonces para controlar un poquito más la humedad, a la hora de regar también. Sobre todo ahora hay que vigilar que al regar no tiremos la tierra afuera, lo digo porque está todo muy nuevo, entonces el musgo cumple una serie de funciones muy importantes. Lo único que sí hay que controlar, no pasarnos de humedad, porque al final el musgo retiene mucha humedad y si nos pasamos de humedad pues podría ser malo. Es verdad que ha sido un trasplante bastante intenso porque se ha desnudado mucho la raíz, se ha podado bastante la raíz para poder acoplar los 3 árboles juntos y además en una maceta plana. Tampoco es tan plana, pero bueno, la sensación que da es de plana. Y bueno, pues esto nos ha llevado a tomar una serie de precauciones a la hora de la limpieza y poda de estas raíces, que yo creo que al final es el apartado más importante en este tipo de trabajos. Luego pues sí, a nivel estético, la ubicación de los árboles, evitar distancias iguales, hacer un triángulo de tal manera que los árboles queden en cada vértice, y eso nos da pues la posibilidad de una visión más dinámica del conjunto. La idea es que según vaya brotando los árboles pues se les vaya pinzando y podamos hacer masas, si es posible, más pequeñas y más compactas. Bueno, lo que manda ahora es intentar crear un efecto paisaje, ¿no? Es como si encontrásemos estos 3 árboles en el campo, y creo que esto es lo más interesante. Bueno, la azalea tiene un crecimiento según para qué cosas medio o lento, y por lo tanto pues habrá que darle el tiempo que necesite para que ramifique conforme a lo que nosotros necesitamos para este conjunto. Por supuesto, el punto álgido de esto, de esta composición, será en la primavera que viene con la floración. Todos estamos deseando ya ver en flor este conjunto, que seguramente va a ser especialmente bonito y espectacular. Con esto damos por terminado el conjunto, el trabajo. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre pues os esperamos en Bonsai Colmenar.